La OMC y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Antes de partir, debemos cuestionarnos dos cosas. La primera es cómo garantizar que se suministren a los consumidores de un país alimentos inocuos, y la segunda es cómo se puede garantizar que las aplicaciones de normas estrictas de salud y seguridad no sea una excusa para proteger a los productores nacionales. Una vez habiéndonos hecho estas interrogantes, debemos comenzar por saber ¿qué es la OMC? La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Tiene como objetivo promover el libre comercio en los países en donde se crea una instancia de diálogo en el cual se puede negociar los acuerdos comerciales y resolver las diferencias. El trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones mantenidas en el periodo de 1986 a 1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo iniciado en 2001. La OMC está constituida por los denominados Acuerdos de la OMC, los que fueron negociados y firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos y son negociados y firmados por estos con el fin de ayudar a los productores a desarrollar sus actividades. Estos acuerdos no son estáticos, sino que de vez en cuando son renegociados y pueden añadirse al conjunto de nuevos acuerdos. Entonces, los acuerdos de la OMC permiten a los miembros adoptar medidas para proteger no solo el medio ambiente, sino también la salud pública, la salud de los animales y para preservar los vegetales. No obstante, estas medidas deben aplicarse por igual a las empresas nacionales y a las extranjeras. Dentro de la OMC se aplican medidas para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales. Los temas sanitarios, que están destinados a proteger la salud de las personas y de los animales, y los fitosanitarios, que son destinados a preservar los vegetales. Ambos están regulados por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que fueron adoptadas en enero de 1994 junto con la creación de la Organización Mundial del Comercio y que está integrado por 14 artículos y 3 anexos. Ahora, ¿qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias? Estas son todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes con inclusión, entre otras cosas, de proteger la vida de las personas o de los animales de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios. Proteger la vida de las personas de enfermedades propagadas por vegetales o por animales. Proteger la vida de los animales o preservar los vegetales de plagas, enfermedades u organismos patógenos. Y prevenir o limitar otros prejuicios causados a un país como resultado de la entrada, radicación o propagación de plagas. En el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se reconocen de manera explícita 3 instituciones de normalización como organizaciones competentes internacionalmente a efectos relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias, llamadas comúnmente como las 3 hermanas. La primera de ellas es la Comisión del Codex Alimentarius, en materia de inocuidad de los alimentos. La segunda es la Oficina Internacional de la Sanidad Animal, conocida como OIE, en materia de sanidad animal y zoonosis, y la tercera es la Secretaría de Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en materia de preservación de los vegetales. Teniendo claro lo dicho anteriormente, todos los temas sanitarios y fitosanitarios de la OMC se llevan a cabo en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el que rinde informe directamente al Consejo del Comercio de Mercancías, está abierto a la participación de todos los miembros de la OMC, fomenta el uso de normas, directrices o recomendaciones internacionales para integrar y coordinar el uso de las medidas sanitarias y fitosanitarias,
Evaluará el funcionamiento del acuerdo a 3 años de ser emitido por la OMC y cuando sea necesario, y además coopera con las organizaciones internacionales competentes para promover la armonización. Por su propia naturaleza, las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden dar lugar a restricciones del comercio. Todos los gobiernos reconocen que puede ser necesario y conveniente aplicar algunas restricciones al comercio para garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y los vegetales. Teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a clima, plagas o enfermedades existentes y situación en materia de inocuidad de los alimentos, no siempre resulta apropiado imponer las mismas prescripciones sanitarias y fitosanitarias a los artículos alimenticios y a los productos de origen animal o vegetal procedentes de diferentes países. Por consiguiente, las medidas sanitarias y fitosanitarias varían a veces según el país de origen del artículo alimenticio, del producto animal o vegetal de que se trate. Por lo tanto, el acuerdo tiene en cuenta estas diferencias. Para finalizar y profundizar más en el acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias, como se dijo anteriormente, este acuerdo consta de 14 artículos y 3 anexos, de los cuales detallaremos los que consideramos más pertinentes. El artículo 1 hace referencia a las disposiciones generales. El presente acuerdo es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente al comercio internacional. El artículo 3 habla acerca de la armonización, donde basará sus medidas en normas, directrices o recomendaciones internacionales. Estas son necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales o para preservar los vegetales. En el artículo 4 de equivalencia, en el primer párrafo se establece que se aceptará como equivalente las medidas fitosanitarias de los distintos países, aun cuando difieran entre el país exportador e importador. El primero deberá mostrar en forma objetiva que sus medidas logran un nivel adecuado de protección sanitaria. En el artículo 5, que trata acerca de la evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria, se estipula que al evaluar los riesgos, los miembros tendrán en cuenta los testimonios científicos existentes, los procesos y métodos de producción pertinentes, los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba, la prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades, las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes y los periodos de cuarentenas y otros. En el artículo 7 de transparencia, los miembros notificarán las modificaciones de sus medidas sanitarias o fitosanitarias y facilitarán información sobre conformidad con las disposiciones del anexo B. En el artículo 9 de asistencia técnica, los miembros convienen en facilitar la prestación de asistencia técnica a otros países miembros, especialmente a los países en desarrollo, de forma bilateral o por conducto de las organizaciones internacionales competentes. El artículo 10 de trato especial y diferenciado, al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y en particular la de los países menos adelantados. Como se dijo anteriormente, este acuerdo consta de 3 anexos, los cuales, debido a su extensión, solo nombraremos. El anexo A es el cual nos detalla definiciones principalmente sobre una medida fitosanitaria. El anexo B habla de la transparencia de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, y en el anexo C se trata sobre los procedimientos de control, inspección y aprobación.